Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Armando Sánchez Estrada, profesor de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este momento vamos a desarrollar un video tutorial en apoyo a la elaboración de la evidencia de aprendizaje, análisis de circuitos combinacionales, correspondiente a la unidad 2, electrónica digital. En ella tenemos que desarrollar diferentes aspectos en los cuales se mencionan a continuación. Uno de ellos es la introducción, en el cual debemos de responder con nuestras propias palabras la pregunta: ¿qué aplicaciones podemos desarrollar con los circuitos combinacionales? La respuesta la debemos de integrar en una cuartilla, para después entrar en lo que es la parte del desarrollo, en el cual se nos pide que elaboremos una simulación con el software Multisim de National Instruments. En su versión de evaluación por 30 días. Al dar clic en este enlace, automáticamente nos manda a la página de descarga. Tenemos aquí las diferentes opciones, en el cual pues podemos ver descargar software para educadores y estudiantes. Le damos clic y nos va a pedir que ingresemos algunos datos para generar nuestra cuenta de usuario. Esta cuenta de usuario es, en este sentido, gratuita, sin generar ningún costo. Aquí nos está diciendo esta evaluación gratuita de 30 días de la edición para la educación de NI Multisim y Ultiboard nos permitirá evaluar las características y para las actividades que vamos a desarrollar en lo que resta del curso. Aquí colocamos nuestro nombre. Si en algún momento ustedes no desearan integrar sus datos personales como tal, pueden integrar los datos de la universidad, no hay ningún problema, pueden colocar la dirección de la universidad, etc. Lo que sí es muy importante es que coloquen su correo electrónico, puede ser el correo electrónico institucional y también pues su nombre completo, para que así ustedes puedan descargar el software de Multisim. Una vez que lo descargan, deben de instalarlo como cualquier otro programa. El software es compatible con Windows 10, con Windows 8, con Windows 7 y Windows XP. Yo lo tengo instalado en una máquina virtual, ya que por las diferentes pruebas que tiendo a realizar y para no sobrecargar mi computadora en este aspecto, yo lo utilizo en la máquina virtual con Windows XP. Este es a manera personal. Si ustedes lo quieren hacer, bien lo pueden hacer. Si no, el software es compatible con los diferentes sistemas operativos de Microsoft. Una vez que lo instalamos, corremos el programa. De primer inicio, nos va a aparecer que debemos de conocer que es una versión de evaluación. En algunos casos se menciona que son evaluación por 7 días. ¿Ok? No se preocupen. A un momento que pasan esos 7 días, le vuelven a dar clic ahí en donde dice probar el producto y les va a aparecer ya la evaluación por 30 días. O sea que en realidad viene siendo unos 37 días, por poner un ejemplo. En este caso, ya tenemos nosotros desarrollado esta parte de el Multisim. Ahora, vamos a ver qué es lo que el documento nos solicita. Nos dice, vamos a desarrollar lo siguiente. Observamos que aquí hay un análisis a profundidad sobre lo que es el multiplexor. Viene lo que es el comportamiento de cómo es el multiplexor, además de que vienen los diagramas en base a compuertas lógicas del mismo. Nosotros debemos de estudiar detalladamente este desarrollo. ¿Ok? Debemos de conocerlo, debemos de ver cómo es que se generan la selección de entradas para obtener la salida que nosotros queremos obtener y así sucesivamente. Entonces, en este caso,
debemos de revisar detenidamente todo este apartado teórico para que al momento de la simulación nosotros no tengamos ningún problema. ¿Por qué? Porque se nos pide simular este circuito. Este circuito, si bien lo vemos, requiere de un cableado extenso y se fundamenta en estos dos circuitos integrados, lo que es el 74LS153 en dos ocasiones. Dice, este diagrama debemos de elaborarlo en el simulador multisim, realizando la captura de pantalla de la comprobación del funcionamiento del circuito y explicarlo en una cuartilla. Para elaborar este diagrama, pues lógico, nos vamos al multisim. En este momento, pues bueno, les explico. Nosotros vamos a utilizar los componentes que tenemos en la parte superior de nuestro software. Aquí podemos ver los diferentes dispositivos y componentes electrónicos que tenemos. Podemos darle en cualquiera de estos y nos dice base de datos maestra, grupo, source, y ya tenemos también todo lo que es los diferentes componentes o todos los grupos, y aquí viene como tal todos los componentes a simular, o podemos irnos a algún componente en específico. Por ejemplo, ahí nos dice place TTL, que es lógica transistor transistor. En este sentido, pues bueno, después de hacer una pequeña retrospectiva sobre lo que hemos estado viendo, pues nos enfocamos en la tecnología TTL a base de transistores que corresponden a elaborar con puertas lógicas, que es lo que nosotros estamos analizando, y los correspondientes circuitos combinacionales. Le damos clic y nos aparece familia o grupo TTL. Vemos en el documento que nos pide un 74LS153. Lo buscamos, 74LS. Ok, y ahora buscamos el 153. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 153D o 153N. Lo que cambia es el tipo de encapsulado que tiene por el fabricante. Esto es si nosotros lo fuéramos también a desarrollar en la parte física. Tendríamos que considerar el encapsulado, la forma en la que está elaborado dicho circuito. En este caso no hay diferencia de funcionamiento entre la D o la N. Por ello podemos utilizar cualquiera de los dos. Una vez que lo seleccionamos, le damos OK y lo colocamos en la parte que mejor nos convenga. En este caso van a ser dos. Le volvemos a poner OK y lo acomodamos. Le damos close y pues bueno, lo podemos mover para no dejarlo tan lejos. Podemos cerrar esta parte. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestros dos circuitos. Ahora, analizando este circuito, vemos estos diagramas. Esto es lo que se denomina un dip switch. Un dip switch es un interruptor o un conjunto de varios interruptores en un encapsulado pequeño. Entonces vemos que vamos a utilizar dip switch. Bueno, nos dice de 4 o de 8 porque si nosotros lo fuéramos a hacer en un circuito en físico, pues necesitaríamos esto para no tener problemas con los cableados. Podemos utilizar el de 2 y ya posteriormente los de 8. Ahorita les muestro dónde están en el simulador. Aquí vemos que tenemos entradas de voltaje, VCC, voltaje corriente continua, y tenemos nuestras tierras. Ok, estas, si bien conocemos, son resistencias. No tienen en sí un valor
específico porque se entiende que, bueno, para asegurar conexiones a tierra pueden ser de 220 ohms o de 330 ohms, ¿ok? De la misma manera en las resistencias que van en este lugar. También tenemos diodos emisores de luz, o LEDs. Tenemos 4 y sus correspondientes resistencias. Todo ello, pues bueno, lo vamos a integrar en nuestro simulador. Aquí ya tenemos nuestros circuitos integrados. ¿Qué es lo que necesitamos para colocar los switch? Bueno, pues nos vamos a básicos. Tenemos la parte de componentes básicos y aquí alcanzamos a ver la que dice switch. Y como tal, pues bueno, vienen switch controlados por corriente o viene un switch por sí solo, conjunto de switch en ambas entradas, etcétera. Aquí nada más nos muestra la imagen del switch y las entradas que tiene, pero bueno, para no confundirnos con el diagrama, pues yo les recomiendo utilizar este DSWPK, que es el pack de switches o de deep switch, ya sea de 2 entradas, de 4 entradas o de 8 entradas, como lo marca el diagrama. Le coloco el de 2, le doy OK y ya lo pongo en donde mejor me acomodo. Entonces aquí ya tengo el switch y voy a poner mis entradas de corriente y de tierra. Aquí alcanzamos a ver en la parte superior izquierda de nuestra pantalla que tenemos source o fuentes. Buscamos una que sea fuente de voltaje. Y aquí tenemos VCC. Entonces esta le damos OK y colocamos nuestra VCC. OK, le damos OK y después nos vamos a nuestra tierra. Buscamos ground y ahí tenemos la tierra. Damos close y bueno, ahí tenemos que hacer un voltaje 5 volts y ahí empezamos a hacer nuestro cableado, ¿no? Aquí la resistencia están en componentes básicos. Buscamos resistor y pues buscamos de 330. Damos OK y pues le damos close. Aquí con el botón derecho aparecen las opciones y ya nos podemos ubicar en la opción que dice girar. OK, y ya la tenemos de forma que está el diagrama. Hacemos la conexión y pues bueno, ahí empezamos nosotros a integrar nuestros diagramas. Ahora, todo este cableado que tenemos aquí en nuestro documento, pues bueno, lo vamos a desarrollar. Lo único que tenemos que ver es que bueno, aquí tenemos las entradas. Las entradas como tal van a ir a estos deep switch y después a la resistencia y después a tierra, y de aquí vamos a tomar las entradas a nuestro circuito, nuestro circuito integrado. Este circuito integrado, el que asemeja aquí podemos ver la nomenclatura. Es importante que yo busque la hoja de datos en la cual yo puedo conocer cómo está lo que es mi circuito integrado. 74 LS 153. Le ponemos datasheet. Automáticamente cualquier buscador que ustedes busquen, aquí viene la parte del PDF o si no en las imágenes, y ahí ya podemos conocer cómo es la composición interna de nuestro circuito integrado para saber cuál va a ser la entrada de selección y cuál va a ser las entradas de datos y nuestras salidas. Aquí ya lo tenemos, ¿no? Entonces esto como tal, esta nomenclatura del 1 al 8 y de 16 al 9,
lo tenemos aquí. Ok, esta sería mi patita número 1. Ajá. Y esta sería mi patita número 8. Entonces la 8 me dice que va a tierra. Vamos nada más a compararlo rápidamente y me dice que 8 es GND. Ok, entonces ya puedo, aquí me dice que es la entrada de selección B, es en la 2. Y entonces ya puedo conocer cómo desarrollar mi cableado con estos circuitos. Aquí tengo que esta es mi entrada de selección B y aquí voy a colocar la entrada selectora 2 y aquí tengo las salidas y las entradas. Entonces básicamente yo estaría cableando de acuerdo a lo que les acabo de mostrar y las salidas irían directamente hacia los LEDs indicadores para que en cuanto yo estoy modificando el valor que tengo en estas entradas y en la selección, yo voy a tener un cambio en los LEDs que tengo en esta posición. Ok, eso es lo que nosotros lo haríamos. A ustedes lo que deben de realizar es hacer el cableado y el análisis de funcionamiento. Ya les di un primer vistazo para que ustedes puedan desarrollar este código. Algunos de ustedes ya lo han entregado, cual pues me da mucho gusto el que hayan podido integrar ese análisis, y pues los que se les ha complicado no se preocupen, podemos desarrollarlo esa parte paso a paso para obtener ese aprendizaje que nos ayuda en lo que son los circuitos combinacionales. La otra parte de la evidencia nos dice que debemos de considerar lo que es un decodificador. En esta parte, pues bueno, el decodificador lo vamos a plantear de esta manera. Aquí tenemos el diagrama, debemos de analizar, vemos que estamos en TTL, los circuitos 7446 o 7447, y pues bueno, hacemos el análisis, revisamos y aquí está el diagrama. Aquí es 74LS, ok, para que no haya, me faltó la S, no haya ningún problema y es fácil y sencillo. Pueden utilizar el dip switch. Vamos a ver en el diagrama, tenemos 74LS, buscamos 7447. Bueno, aquí tenemos el 74D, ok, buscamos en el 74S, cuestión de estar buscando, viendo. Es el 47, ¿verdad? Ok, aquí está. De hecho vemos que nos dice BCD to 7 segment display. Ok, aquí tenemos el circuito integrado. Ok, es el decodificador. Este también va de forma directa. Ok, aquí tenemos las entradas y a nuestras salidas. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, un switch. Ya nos vamos al indicador. Aquí ya nos dice todos los tipos de indicadores que tenemos. Son 7 segmentos. El color es el que ustedes gusten. 7 segmentos. Aquí, bueno, tenemos que ver que es ánodo común. Aquí tiene la A, ánodo común o cátodo común. Eso es lo que ustedes deben de revisar con punto decimal si fueran a hacerlo más elaborado. Ok, bueno, naranja o el típico rojo. Ok, lo colocamos y vamos a hacer el cableado como tal de acuerdo al diagrama que tenemos en nuestro documento. En general, pues bueno, es cuestión de que nosotros estemos desarrollando, practicando junto con el simulador. Lleva un poco de tiempo, sí es importante
tener un tiempo preparado, predispuesto para hacer estos circuitos, pero una vez que ya tenemos aquí la guía o la forma de hacerlo, bueno, ya se nos hace mucho más fácil. Aquí nos da la recomendación de 470 ohms las resistencias y 220 ohms, ok, no hay ningún problema. Ya vimos cómo integrar nuestra simulación con el simulador. Y para concluir, pues bueno, nos dice: anota tus conclusiones sobre el desarrollo de esta evidencia de aprendizaje e incluir sus referencias. En este sentido, pues bueno, esto sería lo que nosotros tenemos que hacer para desarrollar esta evidencia de aprendizaje. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo a través de los medios que les he compartido dentro de la plataforma, correo electrónico o WhatsApp. Les agradezco el que hayan visto este video, este tutorial, y pues les repito mi nombre: Armando Sánchez Estrada, profesor de la asignatura Electrónica Digital. Les agradezco y seguimos en contacto. Hasta luego.